un aprendizaje creado desde el profesor en conjunto con los estudiantes, que no es un monólogo, que es un aprendizaje compartido, donde las ideas van a fluir el profesor también es un aprendiente, el estudiante tiene la oportunidad de crear su propio aprendizaje, fijar objetivos claros, las tareas de aprendizaje son muy importantes, que se involucre el estudiante desde el punto de vista afectivo, comprometido, para que pueda haber realmente efectividad en ese aprendizaje. Y bueno, son tantas cosas que lo último que leí que dice, ay, mira, me di cuenta, estamos aprendiendo lo que ya sabíamos. Eso me Exacto. quedó. Eso es lo que Eso, puedo decir. Que, uh-huh. eso elimina la necesidad del quiz, de la evaluación, de la ponderación numérica. La ponderación numérica es lo más inefectivo que hay, porque no determina lo que el aprendiente ha asimilado. ¿Alguien más que le haya llamado la atención? Buenas, perdón, yo entré tarde y estaba sin el audio. ¿Cuál es la pregunta? Estamos hablando de la lectura, Ah, dialogando ok. alrededor de la lectura. Pues a mí me gustó mucho, pero hay unas partes que todavía no, como que no logro, me confunden porque hay cosas Similar. que son como conceptos similares y todavía no tengo el conocimiento suficiente, pero sí me gustó mucho el asunto de la importancia que pone en la preparación de las experiencias de aprendizaje eh, y la importancia del diálogo, pues. Y de todos esos principios, pues, que el ambiente es tan importante. Me gustó mucho también que la experiencia no, por sí sola no es suficiente. O sea, muchas veces eh, pensamos que la experiencia por sí sola trae sabiduría, pero en realidad no, tenemos que procesar esa experiencia para poder extraer ahí lo que está pasando, pues, porque podemos, vaya, pensando en la vida cotidiana, podemos sufrir mucho, pero no aprender nada de ese sufrimiento. Si uno no lo procesa, si uno no procesa el sufrimiento, no se aprende. Sí, y para mí fue, bueno, yo nunca había visto esta, aunque sí he enseñado de otras maneras en andragonía, y he conocido creo que algunos de estos principios, pero no presentados así uno detrás del otro y de una forma consistente. Hay varias cosas que ya sabía, pero en general el material es como muy nuevo y muy desafiante, así que estoy bien emocionada de aprender y ver cómo se puede aplicar. ¿Alguien más? Yo lo resumiría en una frase. Ajá, Refleja la filosofía Prometa Kairos, exacto. que es tan retadora, tan diferente al sistema tradicional. Sí, porque pone al estudiante en, en la silla, En ¿cómo se dice? control, Al en timón, control lo pone al al timón, exacto. timón de su propia experiencia de aprendizaje. Generalmente, cuando nosotros fuimos a la universidad, estudiamos lo que nosotros queríamos, pero nos teníamos que someter al currículo que la institución dictamina. Esta modalidad de aprendizaje, ustedes son los diseñadores y algunas, bueno, esta modalidad ya tiene algunas competencias prescritas, pero la maestría que alcanzó a experimentar Katy fue muchísimo más centrada en las preferencias del Ujú. estudiante. Desafortunadamente ya no la tenemos como tal. Pero ¿se acuerdan? Bueno, voy a darle oportunidad también a Leti y al hermano Mario, si tienen algo que agregar. O hermano Darwin, Con- si tiene algo que agregar. ok, con permiso. Si me permite un momentico.
La lectura me resultó muy, muy interesante. Establecí una conexión mental y experiencial con un método de Richard, de su libro Enseñando la Biblia Creativamente. Y el Ajá. método él lo llama ALMA para crear un acróstico que se parezca, que sea fácil de recordar. Ese método ALMA tiene los 4 componentes que se me parecieron mucho a las 4 I que estoy viendo en el material que leímos. El método ALMA, la A significa anzuelo, la L significa libro, evidentemente la Biblia, porque es un método para enseñar Biblia. La M significa mirar, que viene siendo parecido a la tercera I. Cuando tú traes ese contenido a tu contexto, tratas de interpretarlo y traerlo, absorberlo en tu contexto. Y la última A significa apropiar, que es la parte donde tratas de generar algunas sugerencias creativas para que el aprendizaje sea aplicado en la siguiente semana posterior a la clase, que la persona la apropie a su propia vida. Se me pareció muchísimo y bueno, de hecho en algunos cursos, yo acostumbro a dictar cursos en varias instituciones bíblicas, pero hay una donde me dan la libertad para diseñar el curso. Hay otras donde me dan el diseño y tengo que implementarlo. Pero en esta me dan la libertad para diseñar los cursos y, y hay algunos cursos que llevan un poquito, no completamente, pero un poco de esta, todo lo que se nos está planteando en la lectura. Me resultó muy interesante porque me enamoré de Alma desde la primera vez que lo leí y lo intenté implantar en el único lugar donde me dan libertad. Yo le voy a hacer llegar el link de una de las grabaciones, porque estas clases las desarrollamos en forma virtual a través de Google Meet, que es la herramienta gratuita a la que se nos permite acceder. Y le voy a hacer llegar una muestra de una de las clases para que pueda ver más o menos cómo hay alguna semejanza entre Alma y, y las 4 I que de las que estamos hablando ahora. Excelente. Gracias, Leti. Hermano Mario, y no sé si el hermano Darwin quiere agregar algo. Sí, buenas noches. Bueno, me gustó mucho la lectura. No me pareció, o sea, me pareció, la reconocí inmediatamente porque, bueno, creo que les he comentado, mi trabajo ha sido con indígenas. Y entonces, en mi capacitación con SIL, con el Instituto Lingüístico de Verano, ellos nos dan una cuestión que se llama en un diplomado, un curso internacional, nos dieron algo que se llama principios ABC, que es aprendizaje basado en la comunidad. Entonces, en el módulo de andragogía, justamente vimos los principios de Vela y cómo Oh, ellos forman es como un método, la metodología de Jesús se llama, en un programa que se llama Crear, para hacer igual, trabajar con principios de andragogía y además de eso, eh, eventos de aprendizaje, pero de objetivos basados en resultados. Entonces, de la nomenclatura quise fue refrescar. Claro, hay otras cosas, había visto, había leído, digamos, he hecho algunas lecturas de Vela, pero ahora esto también tiene otras cosas distintas. Entonces me gustó bastante porque me parece bastante familiar para mí. mm, Bueno, sí, yo quería agregar algo, profe, ¿no? Con referente a lo que dijo la hermana, creo que Katy. Sí, sí hay cierto choque, ¿no? Por lo menos en el caso mío al principio, aunque de alguna manera, a mí siempre, yo soy profesor,
profesor de institutos bíblicos, yo enseño Biblia. Y a mí me gusta mucho que el estudiante hable, a mí me gusta mucho el debate, las preguntas abiertas. ¿Qué esperan ustedes? O sea, ¿qué opinan ustedes de la manera como yo estoy? ¿A usted le gustaría algo más? O sea, siempre eso tiene que estar presente, pero en sí, sí hubo como cierto choque, aunque siempre voy a decir esto, las cosas dogmáticas, no, que esto es así, que si esto no es así, entonces no sale. Por ejemplo, no sé si tiene que ver con estos cierres para que usted siga desarrollando la actividad, la clase. Yo tuve un profesor que era conductista y estaba en el área tratando de aplicar esa parte de la andragogía y aunque él era así, fue uno de los profesores con que más aprendimos. Entonces, cuando yo digo conductista, él era como apegado a la vieja escuela, pero de hecho hubo un debate cuál de los dos profesores, porque había uno que iba a ser padrino y el salón se dividió porque el otro era constructivista y entonces los mejores estudiantes, no es porque me esté alabando ni nada, entre ellos estaba yo no era el mejor, estábamos divididos pues. Pero a la final los dos fueron los padrinos de la promoción. Lo que quiero decir es que aplicar este tipo de modelo, lo bueno es que no se sea dogmático. Cuando yo digo dogmático es que si no se hace de esta manera, que si de aquello lo viejo no sirve, que si esto lo nuevo. O sea, yo considero que todo tiene algo bueno, ¿no? Y entonces no encerrarnos en algo, pero a mí me parece que esto de establecer un diálogo y que el estudiante participe directamente y no un monólogo, porque a mí no me gusta ese tipo de clase donde el profesor sea lo único que habla y habla y habla y el estudiante es callado, no se sabe qué piensa, qué dice. No me parece efectivo, pero sí me parece esta metodología un poquito que me choca, pero tengo que seguir adaptándome y integrándome más a esta forma de aprendizaje. Cuando, hermano Darwin, cuando usted dice que ese profesor era conductivista, pero que usted aprendió bastante, ¿qué hacía él que le impactó su vida? Bueno, no solamente había varios, que era muy duro. Si llegábamos 5 minutos tarde, nos paraba en la puerta. Mira que siéntate bien, que te voy a quitar 5 puntos. O sea, me parece mentira. Pero ese Wow. tipo de cosas, y que explicaba muy bien. Él explicaba, y entonces si uno le hacía una duda que para él consideraba que no debería de preguntar de esa forma, porque ya debería estar claro, él venía y volvía a repetir todo y hasta que todo el mundo decía, no, que fue demasiado claro. Pero él explicaba muy bien. De hecho, yo aprendí a planificar una clase de la manera como él me enseñó. Ojo, vuelvo y repito, eso está sujeto a cambio. Este, Muy bien, él lo explicó muy bien, cómo se planifica una clase. O sea, muchas cosas que él enseñó, a pesar de su estilo conductivista, pero 100% se quedó. O sea, que quiere decir que todo lo que sea conductivista no es totalmente malo, es lo que quiero decir. O sea que la repetición, si ustedes se dan cuenta, en nuestro tiempo se le ha hecho una campaña negativa a la repetición. ¿Ustedes son conscientes de eso? Y sin Sí. embargo, algo que le impactó al hermano Darwin de ese profesor era que se tomaba el tiempo de explicar y repetir y quizás decir lo mismo en otra manera hasta que los estudiantes entendían. Es decir, él no adelantaba el material a menos que hubiera la certeza de que se había entendido esa parte. Quisiera escuchar de los demás si tienen recuerdos de alguien, un profesor, una profesora o alguien que impactó su vida y por qué. En el ámbito de aprendizaje. De los demás quiere decir que yo puedo participar o que no puedo participar. Claro, tú estás en la clase, tú estás Ah, ok. en este grupo.
Sí, no, no, yo decía los demás porque como yo ya había participado antes. Este, Sí, no, la eh, pregunta es si al recordar, al ir al pasado y pensar en profesores que hicieron un impacto, ¿quién viene a su mente y qué era lo que esa persona hacía? yo tuve un gran profesor en la universidad. em, bueno, increíble, 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 increíble. Él era, bueno, él es ateo, evolucionista, yo estudié biología, y él daba casi bastantes de las clases de zoología, que era la rama que yo estaba estudiando. Y entonces, em, él nos agarraba en el punto donde estábamos, o sea, porque yo era cipotita, jovencita, no sabía nada de ecología, ni de cálculo, ni de un montón de cosas. Entonces, y él nos agarraba desde el punto donde estábamos, desde la primera clase, donde el punto donde estábamos cada uno, y nos ayudaba a crecer en ese conocimiento, a descubrir, nos obligaba a ir a la biblioteca, a hacer listas de artículos, de ver cómo, bueno, en aquel tiempo no había internet, ¿verdad? Pero hacer toda una revisión bibliográfica de tal tema. Las experiencias de aprendizaje eran verdaderas experiencias de aprendizaje, porque él nos hacía, vaya, por ejemplo, nos daba a leer, me acuerdo de una clase en herpetología, leímos Anaconda de Horacio Quiroga, no sé si la han leído, y la tarea era identificar con género y especie a cada una de las serpientes que se mencionan en el libro. Entonces, y así, muchas cosas. Así que para mí, él fue quien me enseñó a aprender. O Ah, sea, te y, enseñó a aprender. y muchas Escuchen cosas de eso. las que yo hago todavía intuitivamente, como lo que le estaba diciendo ahorita, pues, que muchas de estas cosas que dice Bella, yo las hago, las he hecho intuitivamente, pero no de una forma consistente. Pero yo las hago porque él así me enseñó a mí. Entonces, eso. Así que es alguien que transformó mi vida definitivamente. Sante, Katy, que él los pusiera a leer ese libro, Anaconda, y a señalar todas las especies de, Serpientes. de serpientes, porque cuando nosotros nos acercamos a nuevo conocimiento, una técnica es entrar al tema, sobre todo cuando son temas muy densos que no tenemos, que tenemos cero conocimiento. Una técnica es entrarle al tema por algún ángulo que haga una conexión emocional. Por ejemplo, los estudiantes de medicina que tienen que memorizar tantas partes del cuerpo, por ejemplo, en una clase como anatomía, a veces es aburridor. Pero si ellos se obligan a meterse en el tema por un ángulo emocional, puede ser una historia de alguien conocido que fue al médico, le diagnosticaron y empiezan a ver todas esas palabras técnicas, pero ese componente emocional hace que el concepto quede sellado en el cerebro y a veces hasta en el alma, cuando hay ese componente sentimental. Así que excelente acotación. Muchísimas gracias. No sé si alguien más pudiera compartir un recuerdo de un profesor que tuvo en su vida que hizo un impacto. Sí, mientras hacía la pregunta, yo me iba a mi historia. Me fui Mm, inclusive al bachillerato. Había materias tan complicadas, aquí está Darwin, como química, que uno acá en Venezuela le tiene miedo a las tres Marías, química, física y matemática. Y yo amé química porque establecí una conexión, o el profesor logró establecer una conexión conmigo que me hizo amar la materia. Y él me desafiaba, o sea, para mí fue sufrida porque él me ponía retos, ¿ok? Me ponía retos, tú puedes, y a veces sentía que tenía más confianza en mí que yo misma. Y viendo desde esa perspectiva, desde el bachillerato, cuando tienes un profesor que hace ese clic con el estudiante, que lo desafía, que lo motiva, que lo anima, termina uno amando la materia, lo opuesto cuando hay un profesor apático que da la materia por darla y pasa sin pena ni gloria
por la vida del estudiante. Igualito nos encontramos profesores así en la universidad que te marcan, porque caminan como esa milla extra, ¿no? Pero está la parte del desafío del estudiante. Y bueno, en el seminario hubo profesores como Laura Smith, una profesora que egresada de Prometa y acaba de fallecer, y son profesores que te dejan una huella porque son como un ejemplo, inclusive un ejemplo de liderazgo inclusive. Este, y está esa parte emotiva, pues está esa parte de la relación que se establece, del vínculo que se logra establecer. Uno como docente debe buscar esa conexión con el aprendiente. Sí, porque a veces si el conocimiento no hace esa conexión, es un conocimiento fragmentado. Así que, según Vela, no importa si estamos enseñando química, matemáticas, biología o teología, el conocimiento tiene que tener una conexión, una integración con la vida cotidiana. Y de la única manera que eso ocurre es cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay integración. Wow. El mensaje de la totalidad de la Biblia es lo que nos ayuda a hacer esa conexión entre las ciencias sociales y la palabra de Dios y la aplicación a la vida. Bueno, y la ciencia dura también. Ujú. Este, cuando yo estaba en bachillerato, nos pusieron a leer o sea, completito de tapa a tapa la Ilíada y la Odisea, el gordote. Entonces, y bueno, era como súper aburrido, pues. Entonces, lo que hicimos fue que en grupo de compañeros nos reuníamos todas las tardes a leerlo en voz alta y a dramatizar. Mm. Y entonces, y todavía, o sea, todavía a estas alturas, cuando yo estaba en el colegio, todavía recuerdo muchos pasajes porque los dramatizábamos, pues, o sea, los íbamos leyendo con voces ahí nos reuníamos en un aula, pero eso no fue la profesora que nos dio la idea, sino que fue de nosotros mismos que surgió, porque no podíamos leer aquel mamotreto, pues era súper aburrido. Entonces, eso también, pues que el aprendizaje también depende mucho de uno, no necesariamente del profesor. Lo que iba a hacer a lo que dijo Carmen es que ustedes escucharon cuando ella dijo, la profesora tenía más confianza en mí que yo misma. Se Ujú, nota que ella dominaba el campo de conocimiento, que ella estaba segura que con un acompañamiento de ella, los estudiantes iban a llegar a amar y a entender la estructura de esa ciencia. ujú. O que alguien más, me parece que el hermano Mario tenía algo que decir y si no, Leti. Sí, bueno, he tenido varios buenos profesores en las carreras que he tenido. Eh, una de ellas que recuerdo claramente era una profesora de bioquímica, Mm, una, y fisiología vegetal. Era una, había que aprenderse cadenas de química y, y era muy complejo porque había que memorizar mucho. Y recuerdo que ella nos ponía música en los exámenes, nos ponía caramelos antes de, cierran los ojos, nos ponía a hacer como una especie de meditación. No era una meditación en sí, pero sí era relajarse, cerrar los ojos, respirar, ponía música y cuando abrías los ojos sobre tu pupitre, sobre tu mesa estaba un caramelo. Y yo recuerdo que eso bajaba mucho la tensión del aula ante la materia. Entonces ujú. recuerdo que por supuesto tenía una didáctica y lúdica muy buena, pero no solo eso, sino esa conexión que tenía sobre cómo nos sentíamos nosotros frente a una materia tan desafiante. Entonces, bueno, la recuerdo, la recordaré siempre, ¿no? A esa profesora.
Hermoso, hermoso testimonio. Adelante, Leti. Creo que los profesores que más han impactado mi vida son los profesores de Prometa, porque desde el primer momento nos han precisamente inducido a ejercer la integración del conocimiento en nuestra propia vida ministerial. De hecho, muchas de las tareas finales de los cursos de Prometa son precisamente proyectos, talleres, de los cuales a veces teníamos que enviar evidencia a través de un corto video o de fotos, etcétera, etcétera. Entonces, esa integración del conocimiento y de los contenidos de los cursos en nuestro propio ministerio, a mi parecer, ha sido transformador en mi vida y en mi ministerio. Y esa es la razón por la que he tratado de aplicarlo precisamente en aquellas cosas en las que trato y estoy sirviéndole al Señor. Hay uno de los institutos en los que colaboro donde me entregan el diseño completo de la asignatura que se va a impartir. Y en medio y con el diseño me entregan incluso el examen o la posibilidad de evaluar a través de un examen final de asignatura. Y yo he solicitado el permiso precisamente habiendo aprendido de Prometa esta importancia de integrar el conocimiento en la vida del futuro ministro. Entonces he solicitado el permiso para que se me permita diseñar la evaluación de una manera que ellos la integren a su vida. Gracias a Dios no me lo han negado. Hasta ahora he podido experimentar con ellos muchas satisfacciones porque ya no les hago un examen final, sino una actividad práctica donde ellos puedan demostrar que están integrando el conocimiento que se ha adquirido, sea consejería o sea vida espiritual o algo así, a su propia vida. Así que bueno, Prometa y sus profesores han sido los mayores, digamos que agentes que han influido sobre mi vida. Excelente, qué lindo testimonio. Gracias por decir eso. ¿Ustedes se acuerdan en la lectura? Estaba ¿están viendo mi pantalla? Sí. Donde dice las suposiciones del contexto. Ok. Ay, perdón. ¿La están viendo? Sí. ¿Suposiciones del contexto? Sí. Ok, son 12 suposiciones que Vela publica. Creo que son 12. No, son 4. Son 4 suposiciones del contexto. Pero ¿se acuerdan cuando ella dice que es muy importante ver a los aprendientes como sujetos en su propia experiencia y no como objetos? ¿Qué significa eso? Ver una persona como un objeto de aprendizaje y no como un sujeto en experiencia o en proceso. Ella lo explica, creo que con lo que dice este señor. Paulo Freire. Ajá, Pablo, es el mismo. Que muchas veces nosotros queremos vaciarnos en otro. Entonces, es como si el aprendiente nunca trae nada, viene vacío y no trae experiencias, no trae nada. Entonces, verlos como un objeto es simplemente como si ellos no fuesen protagonistas del proceso. Como si también el facilitador no aprende con ellos, sino solamente se vacía en ellos. Más o menos es lo que... Le voy a pedir a Carmen que por favor lea la primera suposición. Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Suposición número 1. ¿Sí? El estudiante tiene la capacidad de aprender
Lleva un Ajá. segundito que estoy con el celular y se me complica un poquito ya. Oh, Ya. El estudiante tiene la capacidad de aprender. Establecer actividad de aprendizaje requiere humildad. Podría ser más agradable para el profesor decir a los estudiantes el significado de lo que ellos van a aprender, en lugar que ellos tengan que descubrirlo por sí mismos. Los estudiantes no vienen a la clase solamente con la capacidad de escuchar, sino que también vienen con la capacidad de aprender. Si creemos que el aprendizaje debe ser activo, comprometido y responsable, entonces, ¿por qué existe una gran brecha entre el conocimiento común y la práctica diaria? muy bien. ¿Qué piensan ustedes? Ese es, Importantísimo. Eso es como una autoevaluación de nuestro estilo de facilitar experiencia de aprendizaje. La primera suposición es si nuestro estilo demuestra que nosotros creemos que los adultos que vienen a esta experiencia de aprendizaje pueden pensar por sí mismos o si ese estilo demuestra que nosotros preferimos pensar por ellos. Ujú. Yo Sí, le di- yo, adelante, no, no, no Y, adelante. sigue. y la pregunta final, ¿por qué existe una gran brecha entre el conocimiento común y la práctica diaria? No, casi no comprendo el sentido de la pregunta. ¿Alguien puede ayudarle a Katy a entender qué dice? ¿Qué piensan ustedes de esta suposición con respecto a nuestro estilo o de su estilo de facilitar? Eh, Brecha es la diferencia, ¿no? Sí, ujú, sí, el La diferencia espacio. que existe entre el conocimiento común, fíjate que es un conocimiento de dominio, ¿no? Que debería ser sencillo, y la práctica diaria, o sea, la práctica es la aplicación de ese conocimiento, Ujú. ¿sí? O sea, cuando el conocimiento se internaliza de manera tal que lo llevas a tu práctica. Allí es como el conocimiento efectivo, ¿no? Lo diferente al conocimiento que se aprende y se olvida Ujú, ujú, y no se materializa, no se aplica. Aquí fue donde me hizo ruido, profe, disculpe usted. Así como la hermana, la hermana Carmen es experta en todas estas cosas, ¿no? Y ella tiene mucha experiencia, pero ¿dónde me hizo a mí el ruido? Quizá la hermana que dice, ayuda, no le, o sea, el docente o el facilitador no le diga a los estudiantes que descubran por sí lo que tienen que aprender. O sea, generalmente yo pensaba, cuando yo leí esto fue el ruido, le voy a ser sincero, que, que eso era bueno. Resulta que el documento dice que eso no es bueno. Que tú le digas al estudiante que por sí mismo descubre lo que tienen que aprender, que más bien ya ellos tienen que saber o que tú le hayas dicho o que se haga conocer lo que ellos ya deben aprender. O sea, que ellos ya deben de tener un recorrido de, de saber lo que ellos van a estudiar y de lo que ellos van a aprender. Entonces, generalmente yo creía, disculpe usted, que era como que un misterio. Entonces, a medida que tú te esforzabas, era que tú lograbas descubrir lo que tú tenías que aprender. Imagínense usted todo lo errado que yo estaba. No estaba errado. A mí también me causa ruido eso y les voy a decir por qué. Porque ¿cómo sabemos lo que no sabemos? Lo voy a escribir. ¿Cómo sabemos lo que no sabemos?
Por eso esa posición causa ruido. Y por eso es tan importante lo que dice Vela de la enseñanza en el contexto del diálogo. Porque en un diálogo, si nosotros ahorita estuviéramos en la casa del hermano Mario, estuviéramos todos sentados en una mesa, tomando café, comiéndonos una arepa, estaríamos dialogando, ¿cierto? Pero en medio del diálogo salen un montón de temas, salen a flote un montón de temas. Adivinen por qué salen a flote un montón de temas. Porque es lo que nos afecta en la vida íntima lo que sale a flote. Así estemos hablando de química, así estemos hablando del tema más intelectual. Si ustedes escuchan, hay temas que salen a flote. Yo creo que el hermano Mario tiene el oído más sintonizado a esa experiencia porque él trabaja con indígenas. Cuando uno está trabajando en medio de comunidades, especialmente con mujeres, solo escuchar lo que ellas hablan, llegan hablando del pan, a alguien se le quemó la arepa, todas esas cosas van saliendo a flote, van saliendo a flote, van saliendo a flote, y cuando ustedes terminan, ya se van a dar cuenta qué es lo que ellas necesitan aprender. Eso es lo que dice Vela. Ahora, eso no significa que nosotros no diseñemos una unidad de aprendizaje. Vamos a hacer ese ejercicio hoy. Nosotros debemos ir preparados, pero debemos ir con el corazón moldeable para cambiar la dirección. Y allí es donde la necesidad de oración entra en fuego. ¿Ya? O sea que causa ruido, hermano Darwin, porque tiene que causar ruido. Nosotros no sabemos lo que no sabemos. Por eso escuchar es tan esencial, especialmente escuchar la palabra de Dios para poder hacer una buena aplicación y una buena integración. Ok, vamos a evaluarnos con el segundo punto. ¿Cómo describiría a la mayoría de la gente a la que le enseña? Para la próxima versión yo voy a cambiar enseña por facilitar una experiencia de aprendizaje. ¿Son los participantes activos o son oyentes pasivos? ¿Quién es el que más habla? Entonces, le voy a pedir al hermano Darwin que por favor lea la suposición número 2. Los estudiantes aprenden cuando están comprometidos activamente, cognitiva, emocional y físicamente con el contenido. Las actividades de aprendizaje deben ser planeadas y diseñadas. Cuando aceptamos ser pasivos como estudiantes, estamos aprendiendo cómo ser pasivos. Muy bien. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escuchan eso? Es como los olores cuando vivimos una experiencia que tiene esa profundidad emocional. Es algo no solamente que recordamos, pero podemos también reproducir, ampliar, ya se vuelve parte de nosotros. Escuchen lo que dice Katy, que es como los olores. Vivimos experiencias emocionales que nos ayudan a recordar. Cuando ocurrió el enero 3, ¿ustedes se acuerdan dónde estaban cuando escucharon la noticia? Hermano Mario, Darwin y Carmen. Sí. ¿Y Leti todavía está? Sí, sí. Ay, perdón que me la salté. La próxima va a ser usted, hermana. Y después Mario. Creo que ninguno de nosotros olvidó dónde estaba Ok, ese por día. favor, díganme dónde estaban. Yo, por ejemplo, estaba aquí en mi casa, no me había acostado todavía y me impactó el olor a pólvora, el sonido que parecía me vibraban las ventanas
Mm, y, y empiezo como, me llegan muchos mensajes y me quedé en shock, o sea, no podía creer porque yo tengo una base aérea relativamente cerca del edificio y entonces por ahí hubo mucho bombardeo, pues. mm. Y bueno, estaba como, no lo podía creer, o sea, me parecía que lo que uno tanto escuchaba por otros países en el Medio Oriente, etcétera, estaba aconteciendo en ese momento y aquí, y cerca de mi edificio. Ay, no. Fue impactante. ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Todavía no he tenido esa bendición, aunque estoy en edad. Pero tiene sobrinos. Sí, sí, familia en Caracas. ¿Sobrinos nietos? ¿Sobrinos nietos? Sí, sí, Ok, sobrino nieto. en unos años, cuando los libros de historia describan ese evento y ustedes tengan la oportunidad de leerlo, ¿cómo creen que las emociones van a influenciar la manera como ustedes leen lo que dice el contenido de la historia? Ahí estoy participando mucho, pero es que estos temas me apasionan. Yo me he hecho mucho esa pregunta, sobre Mm. todo de esta parte de la historia contemporánea nuestra, porque es una parte de nuestra historia tan compleja, que a veces somos los venezolanos los que la podemos comprender y explicársela a las personas de afuera cuesta mucho. Entonces me he preguntado cómo los libros van a recoger esta realidad que estamos viviendo, cómo la van a plasmar. Y va a ser interesante, por lo menos, me pongo, me evoca mucho, me gustaba mucho hablar con las personas mayores de la época de Pérez Jiménez, que fue un dictador acá de los años 50. Y a mí me fascinaba hablar, leía la historia, pero una cosa leer la historia y otra cuando agarras un taxi y el taxista vivió y es una persona, por ejemplo, que te sorprende intelectual. Y es tan apasionante cuando es una historia viviente, te la cuenta quien la vivió, Eso que es es lo que completamente habla, diferente, te eso es lo que transmite su dice, emoción. eso es lo que dice Vela de esa dimensión emocional que está presente al ladito de la dimensión cognitiva y la dimensión física con el contenido. Así que recordar esto cuando nosotros estemos diseñando, que no solamente la parte cognitiva es lo que nosotros queremos traer a la mesa para impactar a los estudiantes, sino que hay una dimensión emocional. Muy bien, le voy a pedir a la hermana Leti que lea la 3, la suposición número 3. Déjenme leer el principio que ella tiene es si consideramos que el diálogo como un método legítimo para presentar un nuevo contenido. Y pregunta, ¿lo hizo Jesús? Hermana Leti, ¿puede leer suposición número 3? Número 3. El contenido nuevo puede ser presentado por medio de actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje integran la exposición oral y el laboratorio. Las actividades de aprendizaje son una excelente forma de presentar un contenido nuevo, estimulando al compromiso, a la reflexión y a la acción con ese contenido. La actividad de aprendizaje no es algo agregado, es un diseño integrado que estructura el diálogo. Mm. Respecto a eso, me encantaría añadir, respecto a la pregunta del diálogo, y si lo hizo Jesús, en una oportunidad, no hace mucho, le dije a mis estudiantes en una clase virtual que tuvieran a la mano sus Biblias para que trataran de ubicar las veces que Jesús hizo preguntas. Jesús, siendo el conocedor de todo y que él sabía lo que había en el corazón del hombre,
y que él podía prever lo que le iban a responder. Sin embargo, incluso ese día mis estudiantes, encontraron muchas preguntas en la Biblia, en boca de Jesús, y precisamente la lección era esa, de cómo Jesús iniciaba con preguntas experiencias de aprendizaje. Hay muchos ejemplos donde él establece un diálogo para presentar la enseñanza que le va a dar a las personas. Ujú. Hermana Leti, yo creo que esos estudiantes van a ser los últimos en esta generación que abrieron la palabra de Dios en su clase. Tristemente, ya la gente ni siquiera lleva la Biblia, ya no voltea la página. Así que aprovechemos este momento histórico en que todavía podemos pedir, abran sus Biblias y no, no sé cómo se diría, eh, abran el botón, no sé cómo se diría. Muy bien. Busquen en su Biblia. Hermano Mario, voy a leer el cuarto principio y usted lee la suposición 4. El cuarto principio dice, pregunta si nos consideramos responsable con nuestros estudiantes, particularmente al empoderarlos intencionalmente para que se involucren activamente en su propio proceso de aprendizaje. Estimulamos al diálogo o cuando un estudiante comienza a hablar, empezamos a mirar el reloj. Ok. Suposición número 4. Las actividades de aprendizaje promueven la responsabilidad. Los educadores son responsables con los estudiantes al diseñar actividades de aprendizaje que enseñan el contenido establecido, utilizando el material apropiado. Es nuestro trabajo diseñar un ambiente centrado en el aprendizaje que invite al diálogo. Wow. Me parece muy interesante aquí la pregunta, ¿no? La última. Es algo que tuve que aprender, digamos, trabajando con indígenas, porque la velocidad de reflexión no es la misma en todas las culturas. E incluso en las diferentes culturas indígenas, el diálogo, digamos, que pueda haber en un grupo va a ser diferente. Entonces puedes tener sentado en un mismo taller, puedes tener indígenas de diferentes etnias y unos van a ser un poco más veloces y otros menos. Y muchas veces cuando uno está como la educación está basada en el facilitador y no en el participante. Uno está preocupado si yo voy a terminar el contenido y no si realmente el protagonista del proceso, que es el participante, se está apropiando del proceso. Está, digamos, está desarrollando, está dialogando, está participando. Entonces, bueno, es algo que creo que necesitamos mucha paciencia de parte de Dios para ayudarnos a ir a la velocidad de los participantes. Yo creo que una cosa que debemos rescatar de Vela es lo que ella dice, estar sobre preparado, pero estar dispuesto a no cubrir todo. Si el estudiante no puede digerirlo todo y no cubrimos, no importa. Lo importante es ir al paso de ellos. Y algo que dijo, me parece que fue el hermano Mario que dijo, ¿quién fue el que habló de no ir por encima de la línea? ¿Fue el hermano Mario? Creo que sí. Eso me llamó la atención porque especialmente cuando se enseña cómo estudiar la palabra de Dios a las mujeres, cómo estudiar la palabra de Dios por nosotras mismas, es súper importante quedarse en la línea.
no decir más de lo que dice, ni decir por debajo de lo que dice. ¿Cómo así? Mantener la línea. ¿Mm? ¿Cómo así la línea? La línea de lo que dice la palabra de Dios. No ir ni por encima ni ir por debajo. Especialmente en lo que decía el hermano Mario, trabajando con pueblos indígenas, esa velocidad puede ser una percepción nuestra, porque nosotros estamos marcados por una educación occidental. Los indígenas tienen una mentalidad oriental, ellos son más parecidos a la gente al comienzo del siglo I, cuando empezó la iglesia primitiva, que nosotros, que estamos permeados por un pensamiento totalmente occidental. ¿Me entienden esa diferencia? Sí. O sea, nosotros tenemos la percepción de que el indígena aprende lento. Es posible que aprenda lento, pero ellos aprenden profundo. Nosotros no aprendemos profundo. Todo es rápido. Ellos tienen que procesar y ellos procesan a niveles emocionales y espirituales que nosotros todavía no hemos aprendido de ellos a procesar. Voy a guardar Per- este archivo y se los pego. sí, por favor. Perdón, todavía no entendí lo de la línea. O sea, ¿qué tiene esto que Cuando, ver? cuando estás enseñando un estudio bíblico, Ujú, especialmente cuando estás dando principios eh, hermenéuticos, observación, ujú, comprensión, aplicación, ujú. es muy importante o sea, cuando se enseña cómo estudiar la palabra de Dios, nosotros facilitamos el cómo. Les enseñamos Okay. a la gente cómo observar, Ujú, repetición y hacemos todos esos movimientos, ¿no? Repetición, contraste, sorpresa. Entonces, es muy importante que ellos se mantengan en lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante porque la mayoría de la gente viene al estudio de la palabra de Dios con un montón de ideas. ajá, ya. Están leyendo el libro de Ruth, que Ujú, dice que en los tiempos de los jueces había una mujer viuda que perdió su esposo, perdió sus ujú, hijos, y la gente inmediatamente empieza a sacar aplicaciones. ¿Cuál es la ajá, ya, pregunta ya. para mantenernos en la línea? Ujú, ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ujú. Ajá, ¿qué dice la historia? Es la que Exacto, ¿qué dice la palabra? Porque exacto. es como la línea vertical. Ya, ya, ya. Sí, Listo. me, Muy me bien, disculpa un entonces, segundito. ¿sí? Yo agregaría allí explicarles las herramientas hermenéuticas exegéticas de manera tal que lleguen al sentido original del autor, no Exactamente, agregar ni quitar, sino que lleguen exactamente. justamente a lo que el autor original quiso decir, no ¿Cuál es, agregar ni energía ni nada de eso. sí, cuál es la Enseñarle la intención? parte exegética Sí, Ujú, de qué fue lo que el autor, y no vayas con presuposiciones al pasaje, sino vete a lo que el autor original le quiso decir a la audiencia primigenia. Entonces lo ujú. contextualizas al aquí y a la hora, pues. exactamente. Puedo, Buscar cuál es la intención del autor. Ujú. ujú, Gracias, Carmen, por recordarnos eso. Voy a compartir la pantalla otra vez y vamos a entrar, son casi las 10. Vamos a aplicar todo esto que hemos aprendido. ¿Están viendo la hoja de trabajo? ujú. Ok, voy a hacerla un Sí, poquito más grande. Pero esta no la tenemos en el que usted nos mandó, ¿verdad? Está en la lectura, pero se las puedo mandar. Muy bien, vamos a diseñar una experiencia de aprendizaje. Puede ser un taller, puede ser una unidad. Entonces vamos a utilizar esa hoja de trabajo que nos dio Vela. Aquí Eh, está. aquí están todas las preguntas y vamos a ir desglosando uno por uno. Esta Ujú, plantilla es súper versátil, les voy a decir por qué. Generalmente cuando a nosotros nos invitan a dar una charla,
lo primero que nos preguntan los coordinadores o los de logística es cuál va a ser su tema, ¿cierto? ¿Cuál es su tema? Y por favor envíenos una reseña biográfica de quién es usted, ¿cierto? Entonces, Vela dice que esta plantilla es tan poderosa y tan versátil que nosotros se la podemos dar a los aprendientes. O sea, es un proceso muy transparente y eso da mucha confianza. ¿Ustedes se acuerdan que hay a veces libros o enseñanzas que tienen el material para el estudiante y el material para el profesor? ¿Se Ujú. acuerdan de eso? Eso crea un sentido de elitismo, como eso crea brecha intelectual. Es como que ustedes no son lo suficientemente aptos para digerir esto. Esto lo tiene que tener la élite. Y Ujú. Vela desploma ese marco de pensamiento. Entonces, primero que todo vamos a decir cuál va a ser la experiencia de aprendizaje que vamos a facilitar. ¿Qué se les ocurre? Bueno, algo que va relacionado conmigo, la base bíblica de las misiones. Bíblica de la misión o de las misiones. Bueno, de las misiones, porque así es como se decía antes. Ok, voy a poner aquí, antes te decía. Ok, muy bien, entonces, ¿quiénes van a ser los participantes? Vamos a hacer una pequeña reseña biográfica de los participantes. ¿Quiénes son los participantes? Hermano Mario, ¿podría ser la comunidad indígena? Sí, claro. Ok, entonces, Los la, pastores y líderes la indígenas pueden ser. comunidad, la comunidad, Sí. ¿cómo se llama la comunidad en la que usted trabaja? Bueno, trabajo en tres, pero vamos a tomar uno que se llama Curripaco. Comunidad Curripaco. Curripaco. Así. En Venezuela, más o menos de qué edad, Bueno, ahí tendríamos que decidir. Generalmente para dar clases, ahí hay que decidir a quién le vamos a dar clases, porque lo que acaba de algo decir así como Katy. base bíblica de las misiones, generalmente la van a recibir los líderes y son hombres. Ok, entonces, líderes, hombres, ¿son mayores de 30? ¿Entre 30 y 50 o de 30 en Y adelante? generalmente mayores de 30 son los que van a recibir. Los demás están como muy muchachos y no prestan atención Muy a bien. eso. Ok, entonces miren lo que la plantilla pide. ¿Quién? Participantes y facilitador. Entonces vamos a decir que vamos a hacer una enseñanza en grupo. Entonces vamos a colocar los facilitadores son los participantes de la MEB. Por ahora vamos a dejarlo así, pero cuando ustedes lo estén haciendo, se van a acordar de hacerlo un poquito más elaborado. ¿Por qué? Vamos a describir la situación. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que amerita este taller? Que bueno, una iglesia que no está comprometida con la misión, ni hace nada para ejecutarla, para hacerla. Es una realidad también. ¿Cómo? Es una ¿Cómo? realidad. Es una Es realidad, real lo que estoy diciendo. Ajá. Lo que ujú, estoy diciendo es real. que no está haciendo mucho para ejecutarla. Muy bien. ¿Para qué? ¿Cuál es el cambio que queremos ver? Un comité de misiones, un misionero a pueblos no alcanzados. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el cambio? Que la gente conozca, que la gente se dé cuenta de que la misión de Dios está en toda la Biblia. Ok, pero
¿Cuál es el cambio que esperamos? El proceso formativo. Sí, compromiso en la misión por parte de la iglesia, los líderes. Un compromiso, cómo se mediría ese compromiso? Por Bueno, un si compromiso tienen por parte de... misioneros, si tienen misioneros, poderlos enviar, poderlos sostener, orar por ellos. Ok, sostenerlos financiera y emocional. Vamos a ponerle financiera, Emocional y emocional espiritual. y pastoralmente. Ajá. Bueno, por ahora dejémoslo así. ¿Dónde vamos a dar este taller? En la comunidad del hermano Vamos a decir comunidad Iglesia, Pavone. comunidad Pavones, así, Pavoni, 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 así. así. Ok. ¿Cuándo la vamos a dar? La fecha. Entonces, eso queda pendiente. Muy bien. Ahora aquí entramos en el meollo del asunto. El qué, cuando nosotros estamos diseñando una experiencia de aprendizaje, generalmente esa experiencia de aprendizaje cae ya sea información que queremos dar o queremos que los aprendientes desarrollen algún tipo de destreza. Por ejemplo, yo quiero que ustedes desarrollen la destreza de captar fuentes bibliográficas a través de la herramienta Zotero. ¿Ya? Eso es una destreza. Conocimiento puede ser esto que estamos tratando de hacer o un cambio de actitud. Pero generalmente no le apuntamos a todo, le apuntamos a una de esas áreas o una combinación de algunas de ellas. Ok, entonces aquí dice que el qué se redacta en términos de sustantivos. ¿Por qué? Porque son temas. Por ejemplo, teología, hermenéutica, exégesis, sustantivos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, que lo que queremos un cambio es que haya un compromiso por parte de los líderes, ¿cuáles serían los temas que vamos a cubrir? Bases bíblicas de la misión. Bases bíblicas. Ok, suficiente para efectos de demostración. Ahora, el para qué generalmente apunta a los objetivos. Y si ustedes recuerdan, ella habla de cómo se redactan los objetivos. Ella dice que es mejor redactar los objetivos en futuro perfecto. ¿Por qué? Porque al redactarlos en futuro perfecto, coloca la carga en el diseñador de asegurarse de que cómo se van a cumplir y cuándo se van a satisfacer. Entonces, los objetivos apuntan a qué van a hacer los participantes con ese contenido. Entonces, una manera de redactarlo, dice ella, logros basados en objetivos, es decir, al final de esta sesión los participantes habrán, y ella tiene una lista de verbos que le llama verbos poderosos. Muy bien, entonces, al final de este taller, los participantes habrán, y una cosa muy importante es no apuntarle a un montón de objetivos. Si se le apunta a uno solo, muchísimo mejor, pero no más de 3. Entonces, vamos a, ¿cuál sería el objetivo que vamos a apuntarle? ¿Qué piensan? Sí, con la línea del que allí habrán aprendido los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Ok, De,
aprendido, la palabra aprendido, ¿cómo nos vamos a asegurar que han aprendido? ¿Qué otro verbo podemos utilizar? Voy a colocar aprendido. Aprendido las bases bíblicas. Arriba, no, creo que fue en el otro ejercicio, alguien habló de, creo que fuiste tú, Carmen, internalizar las bases bíblicas. Mm, Creo que fue Katy sí. la que utilizó la palabra internalizar. Ok, entonces habrá internalizado las bases bíblicas ¿de qué? De las misiones. De las misiones transculturales. Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes vieron el videíto de las 4 Is. ¿Cómo vamos a empezar para fomentar el diálogo? Porque acuérdense que no vamos a hacer un monólogo, ¿cierto? No vamos a llegar a dar una cátedra. ¿Cómo vamos a instigar esa conversación? Imagínense todos sentados alrededor de la mesa. Mm, Podría ser alguna vez te has sentido, no, no puede ser alguna vez porque tiene que ser una palabra abierta. Cuando has tenido o cuando tuviste la oportunidad, cuando tuviste la oportunidad de dar una cantidad de dinero a alguien para realizar un trabajo. No, no tenemos que categorizar si es un trabajo cristiano o un trabajo en la comunidad, algo así. ¿O qué otra pregunta se les ocurre? mm. No, no puede ser de conocimiento, tiene que ser, la primera pregunta es como personal, ¿verdad? Que Lo que conecte con pasa, él. lo que pasa es que el cambio que queremos fomentar es un compromiso por parte de los líderes, si tienen misioneros, cómo se sostienen financieramente, emocionalmente y pastoralmente. O sea, sería bueno empezar con una pregunta que nos obligue a pensar cuándo nos hemos metido la mano al bolsillo. Ujú. ¿O qué otra pregunta? Lo que estamos es instigando la conversación. Y que, o sea, por ejemplo, vaya, yo he enseñado este tema varias veces. Entonces, ¿qué tal si se empezara diciendo, porque es como casi la mayoría de las personas que no están involucradas en misiones, si uno les pregunta cuándo, o sea, ¿dónde piensa que en la Biblia se habla de misiones? Van a irse directamente a la Gran Comisión. Entonces, no sé si una pregunta de ese tipo cabría en este modelo o tiene que ser algo No está como, conectando, no sí. conecta con su vida, ni con Ujú, su bolsillo. ujú, ujú. Ok, pueden seguir pensando y podemos regresar. Ahora, supongamos que ya se dio la conversación de cuándo tuvieron esa oportunidad de meterse la mano al bolsillo. Ahora vamos a presentar los contenidos. ¿Cuál va a ser el insumo principal que nos ayude a satisfacer este objetivo? La Biblia, porque son bases Ajá. bíblicas. ¿Qué parte de la Biblia? ¿Toda la Biblia o qué? Sí, porque bueno, hay bases del Antiguo y Nuevo Testamento. Ok, Son, muy bien. La implementación.
¿Cómo vamos a implementar eso que estamos enseñando? Pensando en lo que dijo Carmen del estudio exegético, la implementación sería Pero si la pregunta que estamos haciendo es ¿de cuánto usted se ha metido el dinero? La bolsa, no, la pregunta es para para la primera fase que es la parte inductiva. Es solamente un instigador para abrirnos la puerta. Mm, Si ese es el insumo, ¿cuál sería la implementación? Yo creo que sería como fijar las bases bíblicas, lo que es la parte inductiva, como dijo el hermano Mario, de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y eso tenerlo claro desde el punto de vista de conversación y que ellos puedan escribir los objetivos, los textos bíblicos, una actividad de aprendizaje donde ellos, el equipo, el grupo, los líderes, transmitan el mismo pensamiento de fijar bíblicamente con la metodología que dijo la hermana Carmen, principios bíblicos aquí y allá, lo que dice el autor con referente a las misiones y dejar eso fijado en una actividad, en unas láminas, en un cuadro. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la integración, ¿cómo vamos a amarrar todo eso? ¿Cómo vamos a integrar todo esto? Toda esa experiencia de aprendizaje. Allí serían estrategias de llevar a la práctica conceptos y prácticas dirigidas al contexto específico al que nos vamos a dirigir, ¿no? Perdonen la redundancia. Enfocadas al contexto donde va dirigida la acción. Sí, Muy pienso bien. que quizás por equipo decir realice un plan, por ejemplo, por equipo. Entonces ustedes van a realizar un plan de oración, ¿verdad? El otro equipo de pastores, por ejemplo, van a ver como igual cómo hacer un plan, pero mirar las diferentes áreas pastorales que van a hacer el seguimiento a tal misionero. Entonces también la planificación, cómo se va a hacer el seguimiento, o cómo sería el seguimiento a tal misionero. Entonces como por áreas, pues, para integrarlo. Muy bien. Hemos terminado usando los 8 pasos de Vela. Hemos diseñado en conjunto una experiencia de aprendizaje. A lo mejor no está perfecta, pero por lo menos experimentaron lo que es el Y, diseño con todas esas fases, y con todas eso esas es una fases. experiencia de aprendizaje en sí mismo, porque al estar pensando en todas estas preguntas, entonces nosotros ya nos confrontamos con el material directamente, ¿verdad? Ujú. Qué hermoso, una tertulia. ¿Cómo? Qué hermoso que es, porque fue en una tertulia prácticamente, no en una reunión. Qué especial. Eso se le llama aprendizaje en el contexto del diálogo. Y no es fácil. Tenemos que quitarnos el sombrero de catedráticos. No es fácil. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Enseñar y vaciar todo lo que hemos aprendido por los últimos 40 años. Pero a lo mejor eso que hemos aprendido por los últimos 40 años no es lo que nuestros indígenas necesitan. No es lo que la mamá soltera necesita. No es lo que la viuda necesita. No es la que el papá que acaba de perder el trabajo necesita. O el joven que no sabe si va a perder su trabajo porque ya le están diciendo que la inteligencia artificial va a acabar con todo. ¿Ya?
Entonces, ese es el modelo de Vela. El diálogo en el contexto, la enseñanza en el contexto de un diálogo. O diálogo diálogo en la enseñanza, le llama ella. ¿Y eso es lo mismo que el aprendizaje participativo? ¿O está conectado? Muy conectado, el aprendizaje participativo. ¿Y cuál es la diferencia? Yo no le vería diferencia, Okay. porque el participante es el que marca la dirección. No quiere decir que nosotros no vamos a planear, no quiere decir que nosotros no creamos que los estudiantes necesitan aprender un contenido, pero es estar dispuesto a hacer ajustes en la marcha cuando conocemos las necesidades. Y en la lectura, ustedes vieron una hoja que ella recomienda, que es la hoja ANRA, que es como un análisis de necesidades. Yo no lo hice con ustedes, lo hice con el grupito anterior. Les mandé un cuestionario porque yo quería saber qué era lo que ellos ya sabían y qué era lo que ellos estaban interesados en saber. Así que eso también ayuda mucho, esos instrumentos que nos ayudan antes de llegar a la experiencia de aprendizaje a saber cómo hacer un reconocimiento del terreno, qué saben, qué no saben, porque en los grupos siempre va a haber gente que va a saber más y otros que van a saber menos. Entre los indígenas hay que tener mucho cuidado porque ellos son muy inquietos intelectualmente. Ahí yo no hablo griego ni hebreo. Puedo leer un poquito, pero yo no puedo hablar. En este momento hay indígenas que prefieren leer la palabra de Dios en griego porque han estado estudiando griego. Entonces, no hacer suposiciones de que porque estamos trabajando con pueblos indígenas, nosotros sabemos más que, es posible que sepamos más, por ejemplo, Katy sabe más de biología que yo. Carmen sabe más de química que quizás todos nosotros. Entonces, no entrar a la experiencia de No aprendizaje. contaduría, ¿Cómo? contador público. La química era en bachillerato. Darwin Pero, es el químico aquí. ¿quién? Darwin. Ah, hermano Darwin. El hermano Darwin es el químico aquí. Muy bien, Ah, pero o yo creo sea, que es farmacéutico. Ah, tú eres de imagínese, farmacia. imagínese mejor todavía. Pero la idea es esa, de tener esa visión de que somos un equipo. Roberto Reed, el profesor que acaba de morir, él, adorado, él decía, el acompañamiento es caminar al ladito, pero abrir los espacios para que en un momento dado el estudiante, nosotros caminemos detrás del estudiante. Y él hacía todo lo posible para que sus estudiantes llegaran a caminar delante de él. Tenía activamente. Muy pronto yo voy a publicar un material. Cada que leía un libro, hacía una síntesis del libro y lo agregaba a un archivo que le llamaba capítulos maestros. Y siempre que leía un libro que le impactaba, él alimentaba ese archivo. Y ese archivo, él se lo compartía a muchos de sus estudiantes. Así que muy pronto, Yo lo tengo. sí, él se lo compartía a sus estudiantes. Su esposa ha dado permiso para que se publique, así que todos Ah, ustedes van a recibir una copia cuando ya esté publicado. Pero esa era la mentalidad de Roberto. Caminar junto al estudiante con la convicción de que en algún momento él como mentor iba a caminar detrás. Qué especial. Muy bien, si no tienen comentarios o preguntas, ya son las 10:24, podemos orar y Yo, despedirnos. yo Pero quisiera pedir si por favor nos podría
compartir también una plantilla de de Yo le esas voy a mandar, preguntas, yo de les voy a las, mandar. de las preguntas que hace antes, de lo que dice que no hizo con nosotros, Ah, sí, listo. para saber cómo, más o menos cómo es la estructura. Ah, sí, 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 yo les mando. Ujú. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Gracias por compartir esta experiencia. Y gracias por esas palabras de Robert. Yo tuve la oportunidad de ver una materia, él estuvo Oh, como el bimestre antepasado, lo conocí, compartimos con Ted lo tenía de invitado, pero actuó como estudiante, o sea, con una humildad que se siendo matriculó. del Él tenía un doctorado, montón. él matriculó la materia y la vimos como compañeros de nivel maestría y me compartió tanto material, hicimos una amistad tan bonita y yo me impacté muchísimo cuando el sábado me enteré en la promoción que había fallecido. De verdad que todavía estoy así como en shock, Nos ha pegado porque duro a todos. A todos. Sí, es una persona muy especial. él se matriculó como estudiante En en ese hermenéutica curso. cultural, sí. Y fue uno más, y trabajamos como compañeros de equipo, de trabajo, de estudiante, nivel maestría. Hermoso. Muy humilde él. Sí. Les voy a pegar una foto que le tomé hace 2 años que estuve en la casa de él. Él, yo lo vi que estaba tomando una vitamina y entonces es una vitamina para la memoria. Y o sea, justo llegué en el momento y le tomé la foto y la puse en el chat de los estudiantes y les puse, ya descubrí cuál es el secreto de su inteligencia. Se las voy a pegar ahí. Muy bien, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a orar dándole gracias al Señor. Creo que la hermana Leti está aquí. Em, ¿Quién oró para abrir? No me acuerdo Creo si que fue, fue el hermano Darwin. sí, yo cuando entré estaba orando Darwin. Ah, bueno, entonces le voy a pedir a Carmen que nos cierre en oración y la próxima semana vamos a ver cómo se formatea, esa palabra es como rara, los documentos cuando ustedes estén diseñando contenidos, ya sea contenidos que van a publicar o que van a pasar a sus estudiantes. Vamos a ver las funcionalidades de Word, de tal manera que ustedes tengan dominio sobre la herramienta y no que la herramienta nos domine. Una Bueno, pregunta, sí, pero vamos a seguir trabajando en esto de lo de vela o ya ya, esto fue, ya ya, no vamos a hacer nada. ya terminamos con Vela. Ok. Me Sí. imagino que semanalmente es un recurso, ¿no? Un recurso nuevo. Bueno, la próxima semana vamos a compartir pantalla y a trabajar en Word. Sí, perfecto. Así que si Pero, tienen contenido que ustedes hayan desarrollado, lo pueden traer para organizarlo y para presentarlo. ok. Pero entonces en este diálogo no vamos a trabajar nada como más profundo en cuanto a la preparación de alguna eh, charla, conferencia, proyecto. ¿Cómo así? O sea, Para em, que ustedes sí, diseñen con la sí, plantilla, en esa plantilla ustedes la pueden usar para diseñar un taller. pero ya no vamos a estar hablando en este diálogo. O sea, ¿cuáles son los otros temas del diálogo aparte de eso? Porque para mí me Terminamos, interesaba terminamos con lo de con Word. con la otra herramienta. Ujú. Ok. Sí, para mí lo más importante era exponerlos a Sotero
y lo que va a pasar la próxima semana, porque cuando ustedes están haciendo la tesis, eso les va a ayudar enormemente, pero no tienen que esperar hasta que estén haciendo la tesis. Pueden empezar a aplicarlo ya con todos los trabajos que presentan en los diferentes diálogos, en los diferentes cursos. Esas herramientas las pueden empezar a internalizar para que de aquí a que ya estén haciendo la tesis, ya sea como tragar agua. Así que Ok. esa es la idea. Carmen, por favor. Sí. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre.